Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra presentación que teníamos la vez pasada. Entonces, estuvimos hablando de las posibles aplicaciones que tienen las eh, BDFs, las funciones de retraso verificables. Decíamos de que una aplicación muy importante que tienen las BDFs, si ustedes recuerdan, es que actualmente se usa como protocolo de consenso lo que le llaman la prueba de trabajo, que significa sacar muchos terahashes por segundo que hacen por ejemplo, los mineros de Bitcoin y de otras muchas monedas, a lo que le llaman prueba de trabajo, y que con la ayuda de la PDF se puede cambiar eso a lo que le llaman prueba de espacio o prueba del tiempo. La idea sería de que se le obliga a todos los integrantes de los que quieran participar en una blockchain a guardar unas tablas grandes en sus discos duros, y esas tablas contienen las respuestas de las BDFs. Si ellos no las han guardado, entonces la única manera que tienen de encontrar la respuesta correcta es calculándola en ese momento, en el momento que se las pide el servidor, y eso les va a tomar un cierto tiempo porque está garantizado que tiene un tiempo mínimo en ser calculada la BDF, y entonces los cacharían, se darían cuenta de que no están haciendo lo que ellos prometieron de guardar espacio. Y entonces ese es como funcionan algunas criptomonedas, en particular esta moneda, la criptomoneda Chia que mencionamos la vez pasada. Entonces, Chia hace su protocolo de consenso usando funciones de retraso verificables. Y formalmente veíamos que esa es una función que no puede ser, una BDF es una función que no puede ser calculada en un tiempo menor a un retraso que ha sido fijado de antemano. Y formalmente tiene tres funciones principales. Una se llama el setup. En el setup lo que se hace es que se coloca los parámetros de seguridad, dado un parámetro de seguridad de entrada, un parámetro lambda y un retraso T mayúscula, el setup devuelve unos parámetros públicos PP, los cuales van a ser usados por el evaluador junto con un reto, el reto X que estoy señalando aquí, para producir una salida en la que se va a evaluar la función BDF. La salida sería Y, y algunas veces, algunas BDFs necesitan un testigo, una prueba, que acompañe esa salida, que normalmente se le pone con esa notación de pi, de acuerdo a la notación que hicieron Bonnet y amigos. Para el verificador tomaría los parámetros públicos, el reto X, la salida Y que calculó supuestamente el evaluador, posiblemente el testigo pi, y entonces devuelve como salida el verificador verdadero o falso para dar validez al trabajo del evaluador. Se supone que lo que queremos idealmente es que el que se lleve el trabajo pesado, el que tenga una vida difícil, sea el evaluador, el cual no debe ser capaz de resolver este problema en un tiempo menor a T mayúscula, sin importar cuánto paralelismo tenga. Mientras que el verificador debe resolver eficientemente la verificación en un tiempo polilog con respecto a T. O sea que debe haber una ventaja exponencial del verificador sobre el evaluador. Eso es lo que pidió Bonnet. El setup debe ser bastante eficiente. Ahí Bonnet, Bunch y Fish suavizaron un poco los requerimientos y dijeron que el setup tiene que ser suficientemente rápido con respecto al evaluador. Y bueno, hay diversas propiedades, son bastantes. Vamos a ir viendo en este seminario algunas propiedades que deben de cumplir las PDFs. La principal, obviamente, lo que le da su razón de ser es la secuencialidad, ¿verdad? Que el tiempo para evaluar, como dijimos, tiene que ser un tiempo proporcional a T o T. Incluso si se cuenta con paralelismo polilog. Aquí es muy importante las cuestiones de la complejidad computacional, porque si se tiene paralelismo exponencial, entonces sí es posible acelerar el cómputo de la BDF, pero se supone que un paralelismo exponencial está más allá del alcance de cualquier evaluador, ¿verdad? Completeness es otra propiedad importante, que una evaluación
honesta siempre debe causar que provocar que el verificador la acepte. Soundness significa que no pueden hacer trampa. Si Y no es la salida correcta del reto que le planteamos al evaluador, entonces no hay un adversario polinomial que pueda encontrar una prueba pi tal que el verificador acepte la salida falsa, siendo que no es la correcta. Estas son algunas de las 3 propiedades más importantes de las BDFs, pero tienen más propiedades y las vamos a ir viendo un poco más adelante. Por ejemplo, una cuestión importante que va a surgir es el papel de este personaje, el personaje setup. Si el setup es confiable o no es confiable. O sea, significa si él sabe cómo resolver el reto más rápidamente que lo que se va a tratar el evaluador. Esto yo creo que va a quedar más claro cuando veamos ejemplos concretos de BDFs. Y bueno, un ejemplo concreto que veíamos la vez pasada, y es la forma más ingenua, más naif de resolver una BDF, es te pongo como reto, te doy un mensaje X, y a eso sácale 1.000.000 de picadillos consecutivos, y dame la salida Y. Decíamos de que esto es una BDF trivial, porque el tiempo de evaluación es efectivamente secuencial, pero también el tiempo de verificación no hay otra manera que hacer todas las T mayúscula picadillos para encontrar que si la salida que nos dio el evaluador es correcta o no, si no, no está haciendo trampa. Y mencionaba yo la vez pasada de que una manera en que se puede mejorar esto es pidiéndole al evaluador que no nada más nos dé la salida al final de las T evaluaciones de la función picadillo, sino pidiéndole que nos vaya dando salidas a medida que va progresando en su evaluación de los picadillos. Por ejemplo, si tenemos T mayúscula, evaluaciones de la función picadillo, y tenemos 10 núcleos, le podemos pedir que nos dé 10 salidas intermedias al evaluador. De esa manera podemos paralelizar el proceso de verificación. Y al paralelizar el proceso de verificación podemos obtener una ventaja bastante grande. Es una ventaja grande en la práctica, pero en complejidad computacional no hay ventaja. Sigue tratándose lo mismo el evaluador que el verificador. Pero en la práctica sí funciona bastante bien, y entonces le decía yo que la usan en esta moneda que se llama Solana, y con mucho éxito, y es una de las monedas más exitosas. Pero entonces, esta forma de hacer una BDF nos da una intuición de cómo podemos realizar una BDF más poderosa y más genérica, y esa es la que se muestra en esta figura. Acá el reto sería X0, y lo que se va a hacer es calcular varias veces una función G. Entonces, para el reto X0 de la BDF, la salida que nos da una evaluación de la función G es X1, y ese X1 es a su vez un reto para una nueva instanciación, una nueva invocación a la función G, y eso nos da X2, y así sucesivamente hasta que obtenemos la salida final. En el ejemplo que veíamos en la lámina anterior, esta G era la función picadillo, y entonces era sacarle un picadillo a la salida del anterior, y a eso sacar un picadillo, y así hacerlo, en este caso, K veces, estamos diciendo. Entonces, digamos que es seguir un poco la idea de la función hash, pero encontrar mejores funciones secuenciales para hacer ese trabajo. Entonces, aquí diríamos de que esta función iterada de manera secuencial tiene 2 entradas, una que es n, que es el número de veces que se va a repetir, y otra es el dominio x, y vamos a dar a ese mismo dominio x. Entonces, vean ustedes que esto se trata de una función que su dominio es igual al de la imagen, excepto pues que se va a repetir k veces, ¿verdad? Entonces, todo en su conjunto, si sabemos escoger adecuadamente esta función G, esto se puede comportar como una BDF aceptable. Y entonces, un ejemplo que fue propuesto por Lenstra y Vesolowski en el 2015 es una construcción sloth. Si ustedes recuerdan, la palabra sloth en inglés se traduce como perezoso. Son los animales perezosos. Entonces, hicieron su construcción perezosa, dijeron ellos.
Y aquí lo que es que se escoge un primo P que debe ser congruente con 3 módulo 4. ¿Por qué? Porque este es el primo que mejor nos resulta para sacar raíces cuadradas. Y entonces lo que se dijo es, bueno, vamos a hacer, esto es lo que sería la función G, o sea, cada invocación que vamos a hacer aquí, cada cuadrito de G. Sí pueden ver mi apuntador, ¿verdad? Mi, Sí, se ve el puntero de la... el puntero. Sí. Muchas gracias. Ajá. Entonces, lo que estamos viendo es lo que propusieron Leslie y Vesolowski para hacer esta G. Y dijeron, ¿por qué no calculamos raíces cuadradas? ¿Por qué no le pedimos al evaluador que calcule raíces cuadradas? Y entonces el evaluador lo que calcularía acá sería, si ustedes recuerdan, cuando se tiene un primo de esta forma tan especial, que es congruente con 3 módulo 4, bueno, la mitad de los primos son así. Entonces, se puede calcular la raíz cuadrada de cualquier elemento en el campo finito FP, es decir, todos los enteros entre 0 y P menos 1. Se puede calcular su raíz cuadrada como X elevado a la P más 1 entre 4. ¿No? Es una demostración que se hace muchas veces cuando uno está estudiando campos finitos, porque pues si uno eleva esto al cuadrado, entonces aquí me va a quedar todo esto a la 2, y entonces me va a quedar P más un 1 entre 2, pero X a la P más 1 es X al cuadrado por el teorema Petit de Fermat, y entonces X al cuadrado entre 2 se vuelve 1, y entonces si yo elevo al cuadrado esta Y, me devuelve X, ¿no? Entonces, si es que esa X tiene una raíz cuadrada, porque solo la mitad de los elementos van a tener una raíz cuadrada en FP y la otra mitad van a estar en la extensión cuadrática en FP al cuadrado. Entonces, lo que tiene que hacer el verificador para verificar de que el evaluador hizo bien su trabajo es que si acaso X es igual a la respuesta que nos dio el evaluador, que sería este Y elevado al cuadrado. Si es igual, entonces sí calculó bien la raíz cuadrada y se la validamos. Entonces esa sería la primera instanciación de G. Vean ustedes de que aquí tiene una ventaja el verificador sobre el evaluador. ¿Por qué? Porque el evaluador tiene que hacer esta exponenciación, X a la P más 1 entre 4. Y esa exponenciación significa sacar, si ustedes recuerdan cómo se hacen las exponenciaciones en campos finitos, significaría sacar aproximadamente P cuadrados y una cierta cantidad de multiplicaciones que va a depender del valor exacto de ese exponente. Pero ese número de multiplicaciones es normalmente el peso Hamming que tenga ese exponente P más 1 entre 4. Entonces, normalmente esto es proporcional al logaritmo de P. Eh, eh, Probablemente se van a hacer hasta 1.5 log P multiplicaciones y cuadrados. Y eso va a ser el costo de la exponenciación. En cambio, el costo de la verificación es simplemente un solo cuadrado. Entonces, si P es suficientemente grande, la diferencia entre estos dos va a ser grande, pero la diferencia sigue siendo logarítmica entre la verificación y la evaluación. ¿Por qué es logarítmica? Porque la exponenciación, hay un buen algoritmo para exponenciar que tiene un costo logarítmico en el tamaño de P. Por ejemplo, si P tiene, vamos a decir, por poner un ejemplo concreto, que P tiene 1024 bits, entonces esta exponenciación se va a tardar no más de 1500 multiplicaciones y cuadrados. Y esta verificación se va a tardar un cuadrado. Entonces hay mucha diferencia entre 1500 multiplicaciones y cuadrados a un solo cuadrado. Hay mucha diferencia en la práctica. En complejidad computacional, esa diferencia no la es porque difieren, pero logarítmicamente. Entonces, si se fijan, lo que pidió Bonnet es bastante complejo de cumplir, pero eso sería con una sola G. Entonces, lo que podemos hacer es decirle al evaluador, no has terminado tu trabajo, apenas has hecho el primer reto, pero te vamos a pedir que hagas un segundo reto y uno tercero y un cuarto, y vas a hacer K retos diferentes, que va a ser ir sacando raíces cuadradas consecutivamente, y ya todo en su conjunto se puede comportar como una BDF. ¿Se va a alcanzar esa ventaja exponencial que pedía Bonnet? En este caso, no se va a alcanzar la ventaja exponencial. Pero en la práctica se va a obtener una construcción que es
que se va a comportar bastante bien. Y mucho mejor que el resultado de la función picadillo que decíamos anteriormente, porque la verificación se comporta mejor que la evaluación. Entonces, Bonnet et al. En su artículo en el que presentaron a la BDFs, dijeron que Slough estaba bien, pero que no llegaba a cumplir, no llegaba a ser una BDF, y propusieron algo que llamaron ellos Slough++. Y el Slough++ no es otra cosa que realizar la raíz cuadrada no en FP, sino en FP al cuadrado. Eso es para hacer aún más grande la ventaja de la verificación sobre la evaluación, porque en FP al cuadrado es un poquito más difícil sacar la exponenciación cuesta un poco más, ¿no? Porque hay que hacer las multiplicaciones sobre P al cuadrado en vez de sobre P, y la verificación sigue siendo una sola elevada al cuadrado. Entonces, se gana un poco, pero finalmente, asintóticamente sigue siendo el mismo resultado. Por lo que no se puede decir que ni Slough ni Slough++ cumplan con ser una BDF. Si ustedes se van a leer el artículo de Bonnet, que espero que lo hagan porque es un artículo muy bonito de leerse, a esto le llamó Bonnet una BDF débil, weak BDF, dijo que no llegaba a ser BDF, pero que más o menos cumplía con lo que se pedía, y entonces que era una BDF débil. Pero de hecho, la BDF que se está ocupando en Chía y que de alguna manera también los de Ethereum, el grupo de Ethereum Research han querido adaptar y adoptar ambas, es un problema, o sea, esta G, en donde se calculan GCDs inversos de polinomios de permutación. Entonces, encontrar inversos de polinomios de permutación definidos en el anillo FP de X vía una especie de algoritmo euclidiano, un GCD. Entonces, esto se supone que, de acuerdo al artículo de Bonnet, este problema alcanza una ventaja exponencial, la verificación sobre la evaluación. Sin embargo, el propio Bonnet et al. Hacen la aclaración de que este problema no ha sido muy estudiado en criptografía. Entonces tiene como una estrellita de si realmente es esa ventaja exponencial la que se alcanza con esa solución que ellos encontraron. Ajá, los polinomios de permutación. Yo la verdad no me he puesto a investigar mucho este problema, pero sí sé que la Fundación Chia organiza concursos entre los hardwareeros, entre los diseñadores de hardware, para que traten de resolver este problema lo más rápidamente posible que ellos puedan, y dan dinero para los diseñadores de hardware que logran resolver esos problemas de encontrar inversos en estos polinomios usando una generalización del algoritmo de GCD. Y tienen que hacer también elevadas al cuadrado, tienen otros bloques. A mí me ha tocado revisar algunos artículos que hablan sobre eso, pero la verdad es que yo no me he metido mucho en exactamente cómo se está instanciando esta función G usando estos inversos de estos polinomios de permutación. Pero es una solución que está funcionando en la práctica para esta moneda Chia. También otra forma de resolver, de tomar ventaja de esta construcción es usando algo que se llama SNARKs. No sé qué tan familiarizados están ustedes con este término, pero esta es una construcción que fue popularizada por Silvio Micali en los años 80 y 90 del siglo pasado, en la cual se hacen pruebas de que se hizo un cómputo haciendo pruebas con lo que se le llaman pruebas sucintas, o sea, cortas, con argumentos que no son interactivos. Es decir, el verificador no tiene que interactuar con el evaluador para saber de que su cómputo realmente se realizó. Estos son los SNARKs, los famosos SNARKs. Ahora muy utilizados en blockchains, pero no SNARKs, sino un SNARK que acaba con K para hacer pruebas de conocimiento nulo, o sea, de Zero Knowledge Protocol. Entonces, lo que se dice acá es que con estos SNARKs, lo que se le puede hacer es pedirle al evaluador que encuentre esta Y y que además provea el testigo, esa pi, la prueba pi, para que nosotros sepamos que sí hizo este cómputo, que sí hizo cada uno de los pasos de este cómputo. Normalmente los SNARKs involucran
hacer lo que le llaman un proceso de aritmetización de este cómputo, en el cual todos los cálculos se deben de hacer de manera usando aritmética booleana para poder validar que realmente se hizo el cómputo. Entonces, de eso les voy a platicar más, no este viernes, sino el próximo viernes, cuando veamos una construcción que nosotros usamos, que aplica estos snarks, cuando veamos isogenias. Pero bueno, esa es más o menos la idea de estas funciones BDF basadas en snarks, en que la prueba de que hizo el trabajo la tiene que proveer el evaluador, evaluando un circuito booleano. Es como normalmente se hacen esos snarks. El problema es que eso se vuelve muy costoso, es muy tardado, y entonces Bonet et al. Juzgaron que estas BDFs tienen, basadas en snarks, tienen un interés más que nada teórico, no práctico. En la que nosotros propusimos, nosotros argumentamos que no es tan teórica, pero la verdad es que no hicimos una implementación de esa BDF. Me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver con más cuidado. No hicimos una implementación práctica de nuestra BDF, entonces mientras no la hagamos no podemos demostrar de que es difícil de implementarse una BDF, tiene que ser lenta, ¿no? Pero que es difícil de implementarse, pero no hasta el nivel de que simplemente sea un resultado teórico, sino que se puede hacer en la práctica. Entonces, antes de ver estas BDF basadas en SNARS, les quisiera presentar las BDFs basadas en RSA. Y es lo que vamos a ver a continuación en esta presentación. Y antes quisiera remontarme a los años 90, cuando Rivest, Shamir y Wagner propusieron un tipo de criptografía que ellos llamaron criptografía sensible al tiempo. Y entonces ellos propusieron esta construcción, que es basada en RSA. Entonces, todos conocemos RSA. RSA trabaja con módulos n mayúscula, que son un número compuesto, es de hecho el producto de dos primos grandes, aproximadamente del mismo tamaño, el primo P y el primo Q. Entonces, todos sabemos cómo funciona RSA. Se basa mucho en el teorema de Euler, ¿verdad? Para poder encontrar la trapdoor, que significa, ustedes saben que para cifrar, por ejemplo, en RSA, hay que elevar el mensaje m mayúsculo, lo que ustedes quieren cifrar, a un exponente público e, módulo n, y que se descifra cuando el resultado es c mayúscula, de la exponenciación m a la e, se descifra con c a la d, módulo n, donde e por d son el inverso uno del otro, e por d es igual a 1, módulo phi de n, donde phi de n es la función tangent, la función de Euler, la función directriz, dicen algunos colegas matemáticos en el Sinvestab, para referirse a la función de tangent. Pero ese es RSA. Para usarlo en el PDF, lo que hacemos, la idea es, se le plantea al evaluador un reto X, y ese evaluador tiene que elevar X, tiene que elevarlo al cuadrado T veces, básicamente. Se encuentra X, de X se pasa a X al cuadrado, de X al cuadrado X a la 2 a la 2, después X a la 2 a la 3, o sea, X a la 8, después X a la 16, que es 2 a la 4, y así lo tiene que repetir T mayúscula veces ese cómputo. Y tiene que al final devolvernos cuánto vale Y, módulo N, ¿no? T puede ser más grande que N. De hecho, es lo que vamos a hacer muchas veces para hacerle la vida más difícil al evaluador. Entonces, ese T mayúscula puede ser mucho más grande que N. Por ejemplo, imagínense que N tiene, no sé, 1024 bits. Entonces, podemos pedirle que al evaluador que haga estas elevadas al cuadrado, por ejemplo, 100,000 veces. Y entonces va a tener que elevar X al cuadrado 100,000 veces, cada vez encontrando el módulo n de su elevado al cuadrado, y después otra vez, y después otra vez, y así muchas veces, hasta que al final nos tiene que devolver Y. Entonces es una evaluación muy ardua,
Estos cuadrados consecutivos no conocemos ninguna mejor manera de hacerla que elevando el cuadrado consecutivamente. Y por lo tanto, si ustedes se ponen a pensar un ratito, este cómputo es eminentemente secuencial. No importa si yo soy muy rápido y muy bueno sacando cuadrados, voy a tener que elevar x al cuadrado y el resultado elevarlo al cuadrado y el resultado elevarlo al cuadrado. Entonces, eso me obliga a una secuencialidad. Por mucho que yo tenga la cantidad que ustedes quieran de procesadores, un super servidor, una supercomputadora con muchos núcleos de cómputo, pues no me sirve de nada porque no voy a encontrar la manera de paralelizar este cómputo. La forma de calcular este cómputo es elevar al cuadrado y el resultado, esperar a que salga el resultado, y ya que salió el resultado, elevarlo al cuadrado, y ya que salió ese segundo resultado, elevarlo al cuadrado, y así T mayúscula a veces. Entonces la evaluación tarda muchísimo tiempo. Pero recuerden que para que esto nos interese, necesitamos que la verificación sea rápida. ¿Se les ocurre cómo podemos hacer la verificación rápida? O sea, ya que el evaluador nos diga, ya terminé mi trabajo, me costó mucho trabajo elevar al cuadrado 100,000 veces la X que me diste, pero el resultado final es este Y. Entonces, si yo como verificador tengo que también elevar al cuadrado 100,000 veces, no gané nada. Entonces, solamente estoy haciéndome tonto, como se dice en mexicano, no gano nada. Lo que yo quiero es que la verificación la puedo hacer en un flash, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ustedes saben cómo podría hacer esa verificación rápidamente? ¿Se les ocurre? Lo que propusieron Rives, Shamir y Wagner en el 96, hace 26 años. Aplicando las mismas ideas de RSA, ¿cómo lo podría acelerar? ¿Cómo le podría yo ganar al evaluador si yo soy el verificador? ¿Cómo puedo saber que este Y realmente es X a la 2 a la T? O en otras palabras, ¿cómo podrías hacer estos cuadrados consecutivos de una manera más rápida? Un poco contradiciendo lo que acabo de decir, ¿no? Dije, no conocemos ninguna otra manera de elevar al cuadrado más que secuencialmente. Pero sí la conocemos si hacemos trampas, si tenemos un atrapo, si tenemos un secreto. El secreto sería conocer la factorización de n. ¿Qué pasa si yo como verificador sí conozco la verificación de n? ¿Cómo puedo hacer este cálculo más rápido? Si recuerdan RSA, pues es usando la función de Euler. No hay otra más. O sea, ajá, lo que hace uno es ver eh, hace la reducción de 2 a la t. O sea, 2 a la t puede ser una cosa monstruosa, porque como les dije, t mayúscula puede tener es arbitrario, lo decide el que está haciendo la BDF. Pero lo que hacemos nosotros es que, a ver si puedo anotar acá, eh, no, sería con esto. Ajá. Entonces, eh, si yo estoy calculando este x2 a la t mayúscula, donde eso es muy grande, esto es igual a calcular x elevado a la 2 a la t mayúscula, pero al exponente le puedo sacar un módulo, o sea, hacerlo chiquito, módulo phi de n, que es lo que estábamos diciendo ahí abajo. Perdón por la letra. Ajá. X2 a la t es lo mismo que X2 a la t módulo phi de n cuando todo eso se está haciendo módulo n. Es equivalente, diríamos en matemáticas, ¿no? Yo que soy más ingeniero que la verdad matemático no lo soy, digo, uso mucho el igual. En matemáticas se usa equivalente, ¿no? Son equivalentes, son la misma clase. Entonces, x a la 2 a la t es congruente con x a la 2 a la t módulo phi de n, donde el módulo lo hago aquí arriba en el exponente. Entonces, este es un resultado que uno aprovecha mucho en RSA, etcétera.
Y entonces lo que haría es, primero calculo un exponente más chiquito, que yo, como le estoy sacando módulo phi de n, yo sé que a lo más va a tener los mismos bits que n. Es decir, a lo más este exponente va a tener 1024 bits. Y cuando yo haga esta exponenciación que está aquí abajo, x a la e módulo n, lo más que me voy a tardar es log de n, o sea, el número de bits que tenga n. Si ustedes quieren, si se ponen muy quisquillosos, 1.5 veces eso, pero eso sería si uno hace las cosas muy mal. Pero a lo más me voy a tardar 1.5 veces log n multiplicaciones y cuadrados, ¿no? Y suponiendo que una multiplicación tiene el mismo costo que un cuadrado, entonces me voy a tardar 1.5 veces log n multiplicaciones para hacer este cómputo, el cómputo que hizo el verificador, el evaluador, perdón. En cambio, el evaluador no tiene otra más que elevar al cuadrado hasta que termine, ¿no? O sea, si t mayúscula es 100,000, le piden hacer 100,000 elevadas al cuadrado, la va a tener que hacer. Que va a ser mucho más grande que este número, porque si ustedes piensan que n tiene, por ejemplo, 1024 bits, entonces aquí estaríamos hablando de unas 1500 multiplicaciones que tiene que hacer el verificador para hacer el trabajo que al evaluador le tocarían 100,000, por poner un ejemplo, 100,000 elevadas al cuadrado. No sé si me estoy explicando o si tienen dudas acá, sería un buen momento para contestar preguntas. O estoy diciendo algo muy obvio. Acuérdense que uno se necesita ubicar con la audiencia si está diciendo cosas muy sencillitas o si ya los perdí y ya no saben de qué les estoy hablando. ¿Jóvenes? Yo creo que bien. Creo que Se está Ya, muy entiende. bien. bien. Sí, se Ya, Sí. entiende. entonces, Sí, entonces esto fue lo que propusieron Shamir, o sea, de la RSA solo faltó la A, Adelman, y le agregaron una doble a Wagner, ¿no? Vives, Shamir y Wagner. Y se resolvió de esta manera y a eso no se le llamó BDF, en aquella época se le llamó criptografía. Ellos usaban otro término, ellos le llamaban time puzzle. Decían que esto era como un time puzzle, era un rompecabezas, ¿no? Un juego para que solamente se podía resolver después de un cierto tiempo. Time puzzles son muy importantes porque yo no sé si ustedes recuerden, si ya tuvieron la oportunidad de leer el artículo de Merkel que salió antes del protocolo de Diffie-Hellman, salió creo que si no el mismo año, o sea, con meses de antelación o un poco, o quizás hasta con un año de antelación, el artículo de Merkel, que estaba basado en hacer Diffie-Hellman usando time puzzles. Entonces, la idea era que se podía hacer un intercambio de llaves, obligando a que si alguien nos estaba observando, si Eva quería interferir en la comunicación, ella tendría que resolver un time puzzle muy grande, ¿no? Entonces, la idea era de que Alice y Bob tenían tiempo suficiente para hacer su comunicación antes de que Eva pudiera sabotearlos. Y esa fue la solución que se le ocurrió a Merkel. Por eso el protocolo de Diffie-Hellman algunas veces se le llama protocolo Diffie-Hellman-Merkel, porque a él se le ocurrió esta idea originalmente. Bueno, esto es lo que teníamos acá. Entonces, ahora sigo avanzando. ¿Qué tengo que hacer aquí? Quitar esto. Francisco, una pregunta sobre el cálculo del x2 a la t. Es el típico problema, que no se sabe una forma más rápida de hacerlo, que no sea secuencial, digamos así, Sí, calculando los cuadrados sucesivos. Ya. sí. Y era lo que tú me preguntabas. ¿Y esto hay Mm. una prueba? No, pero es como muy abrumador la evidencia matemática de que no tienes otra manera que hacerlo más que elevar al cuadrado muchas veces. Porque tú puedes interpretar este 2 a la t como un exponente, Amalia. Tú puedes decir, a ver, ¿y 2 a la t qué número es? Y me ha salido un número gigante, ¿verdad? A ver, si quieren, le ponemos, para ponerle un poquito de números, pueden ver mi terminal, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá, aquí tengo Magma, entonces vamos a ponerle números. Miren, por ejemplo, supónganse que yo le pongo aquí next rank, aquí en Magma, de 2 a
a la K. Y aquí voy a decir que K vale, vamos a poner una K chiquita. Entonces le vamos a poner K de 10 bits. Y entonces aquí está P. Voy a crear esa PDF. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Aquí tengo que quitar esto, yo creo. Ah, estabas con el lápiz y el puntero, sí. Sí. Entonces, a ver si ahora se puedo copiar. Bueno, P. Carlos. La sintaxis. Ajá, ahí está. Entonces, ese es K, pero déjame apuntar Q. Si puedo. No me voy a copiar. No. Bueno, lo escribo. Entonces, ese es K, ese es P, este es Q. Y entonces defino N igual a P por Q y publico N para que lo veamos todos. Entonces, aquí está N. Si yo le pido a Magma que me diga quién es P y Q, me dice que P es 97 y Q es 787. Entonces, ahora puedo formar, digamos, un anillo que le voy a llamar Rn. Entonces, un anillo que en Magma se manda a llamar como integer ring de n mayúscula. Lo defino así. Y ese es Rn. Y ahora le pido x, que le digo a Magma, Magma, dame un valor aleatorio de mi anillo que acabo de crear. O sea, todos los enteros que están comprendidos entre 0 y n-1. Le pido que lo publique y me da aleatoriamente esta X. Recuerden que N mayúscula es este número, 76.339. Entonces, ahora yo le puedo pedir, le diría al evaluador, o sea, voy a definir T como un número grande, entonces lo voy a definir como 1000 veces, 10,000 veces, digamos, 100,000 veces, 1,000,000. Entonces le voy a decir al evaluador, encuéntrame cuánto vale X elevado al cuadrado y esto elevado a la t. Módulo n. Bueno, como está en el anillo, no le tengo que poner módulo n, esa es la notación de Magma. Entonces, en teoría, si le doy Enter, me va a decir cuánto vale y. Le voy a poner aquí que esto es igual a y. Y voy a imprimir y. Y entonces me dice, esto es lo que te da tu exponenciación. 23.438. Si ustedes se fijan, ¿cuánto vale 2 a la t? 2 a la t es, lo voy a publicar aquí como E largo. Lo voy a guardar así, exponente largo. Entonces el exponente largo es 2 a la t y de ahí le pido que publique este E largo. Y es ese número. Ese es el exponente que le acabo de pedir. Es una locura, ¿no? Es un número muy grande. Y repito, pero Magma lo hace muy rápido. ¿Por qué? Porque Magma, pues es lista, ¿no? Y entonces sabe cómo hacer esa exponenciación de la manera fácil. Y la manera fácil es que el largo le saco su módulo, o sea, digo que corto más bien, el corto es igual a el largo, pero esto, módulo phi de n. Pero ¿quién es phi de n? Phi de n, por la forma en que definí el primo, no es otra cosa más que P-1 por Q-1, ¿no? Lo que se hace en RS. Entonces, este es phi de n, y entonces aquí está E corto. Si le pido que publique E corto, entonces me da este número, 71.872. Entonces, el exponente largo es ese monstruo que está ahí arriba, que creo que se me pasó la mano. Pero bueno, entonces ese daba, si recuerdan, le voy a poner aquí Y. Ajá, aquí le voy a poner Y largo.
era calcular x a la 2 a la t. Aquí estoy haciendo un poco de trampa porque Magma lo hace rápido, pero digamos, este era x largo, ¿no? Usando este exponente largo, que es 2 a la t. Si quieren lo pongo aquí de manera explícita, largo. Y entonces, este sería y largo. Y lo publico y me dice Magma, este es tu resultado. Y si le pido lo mismo, pero ahora le llamo y corto, usando mi exponente corto, pues por teorema de Euler, se tendría que caer el universo, bueno, a menos que yo me haya equivocado, pero si no me he equivocado en algo, entonces yo como ser humano, se tendría que caer el universo para que y largo y corto no fueran exactamente el mismo, ¿no? Entonces, si yo le pido a Magma que me diga que si son iguales, y esto lo podría repetir n veces, pues siempre me va a decir que son iguales, ¿no? Entonces, el evaluador tiene que hacer esa monstruosidad o sea, lo castigaríamos terriblemente al evaluador porque tendría que hacer esa monstruosidad de cálculo, cuando el verificador lo puede hacer rápido. Entonces, me regreso a la presentación. Si no tienen alguna pregunta o comentario o algún experimento que quieran hacer. Me regreso hay una pregunta en el chat. Se está riendo Víctor. ¿Por qué Víctor Fuentes, Laura. ¿Te conozco, Víctor? ¿Por qué te ríes, Víctor? Le gustó el ejemplo a Brian, sí. Y Víctor. Grande el número, buen número. Sí. Entonces, a ver, déjenme borrar. Sí, entonces, sí, a mí me gusta usar Magma porque para ilustrar ideas sirve mucho poner ejemplitos de qué es lo que estamos hablando. Entonces, aquí todos felices y contentos. ¿Es esto una BDF? Pues sí, a ver, aquí ¿quién sería el setup? El setup lo que haría es lo que hicimos nosotros ahora rápidamente en Magma, o sea, sería, ¿sabes qué? Yo soy el setup, entonces yo voy a buscarte un primo P, voy a encontrarte otro primo Q, te voy a calcular N mayúscula y te voy a dejar servido el escenario. El escenario va a estar puesto para que el evaluador haga su trabajo. Entonces ya solo se le va a tener que poner un reto X. Le pongo ese reto X y evaluador, ni modo, te va a tocar lidiar con ese exponente gigante. Haz las T mayúscula elevadas al cuadrado y encuéntrame tu Y evaluador. Y tu verificador tienes todo el pase para gol, tienes la portería vacía sin portero, y lo único que tienes que hacer es al exponente, sacarle su módulo, a ese exponente gigante, sacarle su módulo phi de n, que sabemos cómo hacerlo de una manera muy eficiente, y con el exponente corto verificas el trabajo que acaba de hacer el evaluador arduamente usando el exponente grande. Pero aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos con respecto a las definiciones de la BDF? Es que, aunque el verificador sí tiene una ventaja muy grande con respecto al evaluador, el problema es que aquí hay alguien que sabe mucho, que sabe demasiado, como dirían en las películas antiguas de detectives. Ese hombre sabe mucho, hay que matarlo. Entonces, algo así sería acá. ¿Quién es el que sabe mucho? El que hizo el setup. Porque, ¿qué pasa si el setup es un corrupto? Que le va a decir al evaluador, si me llegas al precio, yo te digo un secretito, ¿no? Te doy un secretito que es, te doy P y Q. Y entonces ya valió la seguridad de esta BDF. Entonces decimos que aquí tenemos un setup en el cual, un BDF en el cual el setup tiene que ser confiable. Y si el setup no es confiable, entonces no va a funcionar esto. Entonces este es un primer problema que tenemos con esta BDF, pero no es el único. También tenemos otro problema más, que es que si n mayúscula es muy grande, entonces esa ventaja que tiene el verificador sobre el evaluador va a ser relativa, ¿no? Porque ese n mayúscula también es un número grandote y eso obliga al verificador a hacer una aritmética que de todas maneras es costosa. Entonces son algunas desventajas que tiene esta construcción.
Se hace un uso elegante de la teoría de números. La de ventajas es que requiere un setup confiable. Y además, esto solamente se puede usar una vez, ¿verdad? Gracias, Víctor. Sí, eso solamente se puede usar una vez. Es decir, una vez que ustedes lanzan un reto, el evaluador, ¿cómo le haría el verificador debe revelar? O sea, es un problema, ¿no? Porque el verificador tiene que saberse la factorización de n. Entonces, el verificador no puede ser cualquiera. Y fíjense que esto es una cuestión muy importante de diseño, porque imagínense que, por ejemplo, viene la doctora Amalia y me pone a mí el reto, ¿no? Yo soy el evaluador y yo doy la respuesta. Ahora, lo que quisiéramos en una BDF es que cualquiera de ustedes, digamos que como terceras partes, como jurado, como personas objetivas entre el reto que me lanzó la doctora Amalia a mí, que ustedes podrían decir, sí, Francisco hizo su cálculo bien, o no, no lo hizo bien, pero cualquiera de ustedes. Pero para que ustedes se conviertan en verificadores, necesitan ustedes hablar con la doctora Amalia y decirle, oye, doctora, ¿nos pasas, por favor, los primos? O al menos un primo, para yo después que encuentro el otro. Porque si no me los pasa la doctora, entonces ustedes no van a poder verificar nada. Si eso va a ocurrir, entonces va a ser una BDF muy poco práctica, porque entonces ahí se trataría que ninguno de los verificadores le dé la información con antelación al evaluador, o sea, a mí. O sea, que imagínense que ustedes que dijera la doctora Amalia, a ver, yo le voy a decir a ustedes, pero no le vayan a decir nada a Francisco, ¿eh? Aquí están P y Q para que ustedes verifiquen su trabajo. Pero viene Brian y yo le caigo muy bien y me dice, le voy a hacer un favor porque me cayó bien, entonces aquí le va un P. Y entonces yo ya hago mi trabajo mucho más rápido. Entonces ya se vuelve un problema en la práctica. Entonces eso no va a funcionar. Otro problema que se le ve es que esto, al estar basado en RSA, no puede ser post-quantum. Entonces esas son algunas de las desventajas de esta situación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la que se puede decir que es la BDF más famosa hasta el momento. Y esta BDF ha sido adoptada nada menos ni nada más que por Ethereum. Está siendo estudiada y implementada de una manera muy exhaustiva, porque quiere encontrar realmente cuánto vale este delay, porque todo va a depender de qué tan rápido somos para elevar al cuadrado. Entonces lanzan retos a la comunidad para calcular una elevada al cuadrado módulo n tan rápido como ellos puedan. Obviamente para diseñadores en hardware, no de software, porque los de hardware tienen mucho más velocidad que los de hardware. Entonces aquí va la de Vesolowski, que además es una construcción tan elegante, tan bonita, que realmente vale la pena estudiarla con cuidado. Y no necesita mucho tiempo, por lo mismo que es, por su elegancia. Se parece a la construcción de RSA, pero tiene una mejora muy importante. Otra vez se le va a pedir al evaluador que calcule, otra vez se le va a pedir al evaluador que calcule x elevado a la 2 a la t, es decir, que calcule esas t elevadas al cuadrado consecutivas. Pero el verificador va a hacer algo más interesante para hacer su trabajo de verificación. Vean ustedes lo que hace. Es este procedimiento que está acá. Estos son los pasos que hace el verificador para verificar que el evaluador hizo bien su trabajo. Paso 0. El verificador envía al evaluador un número escogido aleatoriamente, un número primo, L, que es menor que una cierta cota superior, que le vamos a llamar B mayúscula. Esta B mayúscula es una cota superior. Entonces, el verificador le manda este primo al evaluador. Y el evaluador debe computar dos números, Q y R, que están en Z, en los enteros, tal que 2 a la T es igual a QL más R. Y enviarle al verificador como prueba, pi es igual a X a la Q. Obviamente todo eso es módulo, este es módulo N. Si se fijan, este 2 a la T que tengo acá no es otra cosa lo que está mandando
el evaluador que el resultado de sacarle un módulo al primo L minúscula, módulo R, módulo L, módulo L, este sería su residuo, y este es Q. Es decir, si se fijan, es como que agarra 2 a la T y lo está dividiendo entre L, y esto es lo que me está dando la división entera. Toca Q y sobran R enteros, ¿no? R es un número menor que, por definición, que va a estar entre 0 y L menos 1. Entonces le estamos pidiendo al evaluador que calcule esto y que nos diga cuánto vale X a la Q módulo N mayúscula. Entonces viene el verificador y lo que va a hacer es calcular el residuo de 2 a la T, pero ya no módulo. ¿Se acuerdan que antes en la construcción de Shamir y Rivest y Wagner era 2 a la T módulo N mayúscula, este N? Pero ahora lo que va a hacer el verificador en la BDF de Vesolowski es calcular 2 a la T módulo L, donde L es ese número pequeño que el verificador le envió al evaluador y calcula este residuo. O sea, parecido a la RCA anterior, pero con la enorme diferencia de que en vez de hacerlo módulo N mayúscula, lo va a hacer módulo L, este primo chiquito, L. Y ahora lo que tiene que checar el verificador es si pi a la L por X a la R es igual a Y. Si es igual, le dice el evaluador, hiciste bien tu trabajo, felicidades, te apruebo tu trabajo. Si no es igual, le dice, te rechazo tu trabajo. Ahora, ¿por qué basta con hacer esta verificación? Pues solamente ustedes tienen que hacer un poquito de álgebra y lo notarán casi de inmediato. Si ustedes recuerdan lo que le pedimos al evaluador, obviamente aquí no puse los módulos, pero solamente por flojera, como se dice en mexicano, por haraganería, pero todo esto es módulo N. Entonces, al evaluador le pedimos que calculara Y igual a X a 2 a la T, ¿no? Esta computación ardua porque este 2 a la T es un exponente grande. Pero 2 a la T es igual a Q por L más R, porque eso se lo pedimos al evaluador que nos lo calculara. Q a la L más R. ¿Verdad? Y, o también lo puede calcular el verificador porque no es demasiado difícil hacerlo. Entonces, esto es X a la Q a la L más R, porque 2 a la T es igual a QL más R. Y si ustedes se fijan asociando, pi era X a la Q. Entonces, este primer término, XQ por L, no es otra cosa que pi elevado a la L. Y lo que me sobra es X a la R, este que tengo acá. Entonces, lo que tiene que hacer el verificador es la pi, que le dio el evaluador, la tiene que elevar el verificador a la L, que es un primo chiquito, y lo que le resulte de elevar pi a la L lo tiene que multiplicar por X a la R. Y eso nos da Y, ¿no? Nos da Y porque Y es X igual a 2 a la T, o sea, como la forma en que lo calculó el evaluador es por este lado, viendo al exponente como 2 a la T, pero la forma en que lo está calculando el verificador es viendo al exponente como X a la Q y eso elevado a la L por X a la R. Entonces aquí observaciones, a ver si se entendió la idea, porque ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué no el evaluador hace lo mismo que el verificador? ¿Por qué no lo calcula de esta manera? Sí, sí lo puede calcular de esta manera, pero aquí la parte ardua es encontrar esta pi. Esta pi es tan ardua como casi como elevar al cuadrado 2 a la t, porque tiene que ser x a la q y este q va a ser un número grande, es el cociente. Entonces, esa parte difícil de calcular pi la hace el evaluador. Y ya que calculó esa pi, tiene que elevarlo a la L, eso está fácil. Después tiene que multiplicar el resultado por X a la R, que también está fácil. Entonces, la parte difícil de este cómputo está aquí en esta pi. Y la parte difícil de este cómputo está aquí en este exponente grandote. Y básicamente, si el evaluador lo hace calculando esto o calculando esto, es casi igualmente difícil. En cambio, para el verificador es fácil, porque la parte difícil ya está calculada por el evaluador. El evaluador ya encontró esta pi. Entonces,
lo único que tiene que hacer el verificador es calcular la L minúscula y después calcular este otro producto de X a la R. ¿Les quedó más o menos claro? ¿Quieren hacer un experimento de magma? Se ve O bien ya me da... claro, se ve bien Sí, claro. está Sí. claro. Igual sería Ok. bueno un experimento. Ok, porque esto es antes de lo de las isogenias. Entonces, muy bien. Entonces nos vamos a regresar a lo que teníamos acá. Entonces, si recuerdan lo que teníamos como N, P y Q, es este. Esta era nuestra N, 76.339. Esta era la P, 97. Y esta es la Q, 787. Entonces, vamos a pensar en un primo, no sé, por ejemplo, le voy a llamar L, 2 puntos igual a next prime de 512, por ejemplo, 521, que es un primo, ¿no? Es un primo, solo para estar seguros que sí lo es. Entonces nos dice que es cierto. Entonces tenemos aquí, esta es la L, y entonces aquí tenemos nuestro exponente largo, pero ahora, si se fijan, si regresamos a la presentación, lo que le estamos pidiendo al evaluador es que calcule cuánto vale el exponente largo, cuánto vale Q por L más R. Entonces lo vamos a hacer. Eso se hace con dip. Entonces, el exponente largo es eso que tenemos acá, esa locura. Y entonces le vamos a decir cuánto vale el largo dividido entre L. Y eso nos va a dar Q. Perdón, Q. Y R, así se llamaba, ¿verdad? Q, sí. Y R no es otra cosa más que el largo módulo L. Entonces, yo le pido que me imprima R, el residuo, y es un número chiquito porque L es pequeño, vale 521. Pero Q es también un monstruo. Y entonces, fíjense, en la BDF que tiene que calcular el evaluador ahora, tiene que calcular, además de hacer esta exponenciación de y igual a x a la 2 a la t, tiene que calcular esta pi. Entonces, vamos a pedirle al evaluador que encuentre pi. No sé si pi me lo permite Magma. Le voy a poner pi de evaluador, pi. Entonces, tiene que calcular pi. ¿Cómo definimos pi? Como el reto x elevado a la q. Entonces, lo que tiene que dar como salida el evaluador es la y, que le costó mucho trabajo encontrarla, porque hizo esas exponenciaciones, y la prueba. O sea, esta es la salida y el testigo es este, 19.978. ¿Ok? Y eso se lo entrega al verificador. Y el verificador, como decimos acá, lo que tiene que hacer es agarrar la prueba y elevarla a la L, y después multiplicar eso por X elevado a la R. Entonces, agarramos la prueba, se llama pi. ¿Lo tenemos que elevar a qué, jóvenes? Dijimos. A la L. L. Donde L es el primo chiquito que escogió el propio verificador, ¿verdad? El 521, o sea, pi elevado a la L. Y eso lo tenemos que multiplicar por X, el reto, elevado a qué? Al residuo que está por ahí, quedó ahí escondido. Y debemos preguntarle a Magma que si acaso eso es igual a Y, ¿verdad? O a Y largo, creo que se llamaba, ¿no? Y entonces no se llamaba Y largo. Le voy a poner Y. Y entonces es cierto. O sea que la misma verificación, lo que tuvo que hacer el verificador es agarrar ese pi, que vean ustedes que es este microbio, 19.978, elevarlo a la L. L es un primo chiquito que escogió el propio verificador, 521. O sea, esto lo hace en 2 patadas. No le cuesta nada al verificador. Y el resultado lo tiene que multiplicar por X, que es el reto, que es un número chiquito,
elevado por este residuo R, que también es un número chiquito. Entonces el verificador hace algo pequeño, un cómputo pequeño. Y el evaluador tiene que hacer un cómputo monstruoso, tan monstruoso como nosotros querramos arruinarle la vida al evaluador, ¿no? Hacerse la vida miserable al evaluador. Entonces, esta es la elegancia de Vesolowski y vamos a ver por qué tiene ventajas sobre RSA, pero yo me imagino que ustedes ya la intuyen. Hay preguntas en el chat. ¿Es posible que un evaluador malicioso seleccione convenientemente Y y Pi, cosa de que verifique, pero Y no sea el resultado correcto? No, Vesolowski nos da eso es lo que le llamamos soundness, me parece. Y sí es sound la BDF de Vesolowski. Él demuestra que eso no es posible. Y no es difícil convencerse, Brian. Si ves el álgebra, ves que solamente hay una respuesta correcta. Y entonces la prueba no es demasiado difícil. La podríamos sacar en este curso si ese fuera el interés. Pero como queremos irnos a isogenias, eso nos va a consumir mucho tiempo. Entonces no lo vamos a poder ver en este curso. Pero esta BDF, si hay aquí personas que dicen, es que yo soy más de teoría de números y eso de las curvas elípticas no se me da, o todavía lo estoy estudiando, pues te pueden meter a estudiar la BDF de Vesolowski porque hay mucho que estudiar aquí y está muy de moda, les digo que es la BDF más famosa que hay, ¿no? Entonces se pueden quedar acá. ¿Y cuáles son las ventajas que tenemos? Nuevamente tenemos una ventaja exponencial entre el evaluador y el verificador. Eso ya lo teníamos antes, me pueden decir ustedes que ganamos. Hay también un uso muy elegante de la teoría de números. Las desventajas, nos quitamos las desventajas que tenía RSA. Sí es cierto que el que hizo el setup conoce demasiado porque conoce la factorización de n, y eso es una ventaja. Y sigue siendo cierto que no es post-quantum, pero nos quitamos una de las tres desventajas que tenía la de RSA, que es que solamente una entidad que conoce la factorización de n puede ser el verificador. ¿Se acuerdan que esta era una desventaja tremenda de RSA? Porque decíamos, si la doctora Amalia me propone a mí un reto, yo soy el evaluador, y ustedes quieren verificar, todos y cada uno de ustedes, los verificadores, tienen que tener conocimiento de la factorización de n. Pero vean que en Vesolowski no es el caso. En Vesolowski, ustedes nunca supieron la factorización de n. Cada uno de ustedes puede proponer su propio L. Por ejemplo, puede decir Víctor, no, pues yo escojo L igual a 521 porque me gustó ese primo. Pero puede decir Brian, no, a mí me gusta más L igual a 101. Le voy a decir a Francisco que me haga los cálculos para L igual a 101. Y Víctor para L igual a 521. Y Brian para, qué sé yo, L igual a 163. Perdón, Christopher. Y cada quien lo puede hacer, y lo pueden hacer sin conocer la factorización de n. ¿Sí lo ven? Entonces eso está precioso, porque significa que el setup sí conoce mucho, sigue conociendo demasiado, pero solamente tiene que colocar esa n una vez y ya se desaparece del mapa. Lo matamos, ¿no? A balazos para que nunca revele la verdad. Y a partir de ahí, esa n la podemos usar forever and ever. ¿Sí lo ven? Entonces es maravilloso. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo matan a ese evaluador? Ustedes quizás piensan que estoy hablando metafóricamente o que he visto muchas películas de detectives antiguas, muchas películas antiguas de detectives, pero no. Eso es lo que hacen. Lo que hacen es una ceremonia que le llaman una ceremonia de multiparty computation. Y entonces lo que hacen es que si ustedes están familiarizados con el secret sharing de Shamir, de su artículo clásico, How to Share a Secret, lo que hacen es que colocan muchas shares para conocer el secreto. ¿Cuál es el secreto acá? P y Q. Entonces, P y Q lo dividen en muchas shares y se lo dan a 10,000 participantes, entre las cuales hay personas muy honestas, conocidas en la comunidad por ser personas rectas. Y lo que dice este compartimiento de secretos de Shamir es que con que una de esas 10,000 personas sea honesta, el sistema es infranqueable. Con que uno no haya sido comprometido de esas 10,000 personas. Entonces lo que hacen es que todos se reúnen, dan su share. Por ejemplo, en una criptomoneda famosa, uno de los valedores, digamos, validadores de esa ceremonia fue nada más que Edward Snowden,
al que se le pidió que hiciera esta validación. Y en la ceremonia tiene que dar su share, todos dan su share, se reconstruye el secreto en el servidor, o sea, no se le da a una persona, sino que se le da al servidor, y después agarran al servidor y lo agarran a martillazos. Ahí delante de todos, lo martillan, lo destrozan, lo destazan, y nunca más, o sea, se muere, lo matan, ¿no? Después de que ha encontrado esa N mayúscula. Y ya a partir de ahí, ya todo el mundo puede usar esa N mayúscula, en teoría, si es suficientemente grande, forever and ever, para calcular BDFs que todo el mundo pueda verificar de una manera independiente, o sea, sin necesidad de pedir ningún secreto. Cada quien se inventa la L que le dé la gana, que es todo lo que necesita en la verificación, y con eso puede hacer esa verificación. ¿Ok, jóvenes? Entonces, pues con esto, van a disculpar pero la tardanza, pero con esto nos detendríamos el día de hoy. Quizás solo haría un comentario que hay otra famosa BDF basada en RSA, modificación de RSA, que es de Vesolowski, creo que la tengo al final. Me pidió la doctora Amalia que les comparta la presentación, con mucho gusto se la paso a la doctora Amalia para que se las distribuya. Hay una muy parecida, pero no tan elegante como la de Vesolowski, que es de este famoso criptógrafo, Pieczkar, lo pronuncio mal, pero él es polaco, Krzysztof Pieczkar. Él está en Australia y él también propuso una modificación de la BDF de RSA. No se hizo tan famoso como la de Vesolowski porque no está tan bonita para mi gusto, pero vale también la pena estudiar. Entonces, estos son los material de lectura para ustedes. Chequen la de Vesolowski. Hay 2 artículos de Vesolowski. El original, que es este print que les presento yo, y después le pidieron que lo pasara al Journal of Cryptology, en donde dio las ideas para deshacerse del setup, para matar al setup. Obviamente el artículo de Dan Bonnet, que es el artículo semilla de las BDFs. Esta otra BDF de Pieczkar. Está este análisis también de los autores de Bonnet et al. Los mismos autores hicieron un análisis de la complejidad computacional de la BDF de Vesolowski y de la de Pietrzak. La analizaron. Está muy bonito este artículo para los que les gusta complejidad computacional, muy, muy bien hecho. Y ahí llegan a la conclusión que la de Vesolowski es ligeramente más bonita, más eficiente. Después vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver, bueno, el próximo viernes vamos a empezar a ver BDFs con isogenias, que hay 2 propuestas. Y quizás que es como material adicional, que ya no es una BDF, sino que es una construcción diferente, que Luca De Feo llamó y Burgess llamaron Delay Encryption. Entonces, este es más o menos el material que resume lo que vamos a ver en este seminario, y en donde estamos ahorita, más o menos lo que hemos tratado de cubrir es hasta, pues, las 4 primeros, pero todavía nos falta, ¿no? Más o menos está cubierto esos 4 primeros, y nos vamos a pasar a esto que está aquí abajo en los próximos 2 meses. ¿De acuerdo? Pues con eso cerramos la sesión del día de hoy. Sí, Alex, levanta la mano, parece que tiene una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta en tu presentación. Tú mencionaste acerca de que el orden del grupo, o sea, había un comentario al final de tu presentación relacionado a que el orden del grupo tenía que ser, digamos, ¿qué pasa si el orden del grupo es desconocido? Porque eso es justo lo que, hay una parte en la cual trata en su trabajo Vesolowski para cambiar y para utilizar grupo de clases de cuerpos de números. No sé si conoces algo de eso. Porque yo Sí, traté de leer un poquito esa parte, pero esa parte que es la parte que creo que me interesa un poquito, no me queda muy claro cómo es que, claro, que lo que se sabe es que para muchos cuerpos de números encontrar su orden no es trivial. Uh-huh. Entonces, no,
Sí. No me caigo cómo es que relaciona eso para poder crear una especie de PDF basado en estos tipos de grupos, ¿no? Porque fíjate que la idea que se está aprovechando desde RSA es que el orden del grupo es desconocido. Entonces, al no tener el orden del grupo, no puedes hacer estos atajos en el cómputo. Y entonces, la pregunta es, bueno, ¿y eso está restringido nada más a RSA o a construcciones tipo RSA? Y la respuesta es no. Cualquier grupo que tú tengas en el cual el orden sea secreto, va a funcionar este mismo tipo de ideas. Digamos, esa es, digamos, la intuición que hay ahí. Yo te recomendaría, Alex, si puedes checarte una presentación, o si no, yo a ver si consigo la liga, una presentación que dio Ben Smith sobre eso, sobre cómo se podía hacer criptografía en grupos de orden desconocido. Está muy bonita la presentación y entonces ahí como que... Claro, porque si el orden es desconocido, ¿cómo se tomarían esos módulos? Esa es mi pregunta. ¿O se toma un approach de eso? No, si el orden es desconocido, al evaluador no le queda más que hacer el cálculo de la manera difícil. Claro, aún Pero, peor todavía. para el verificador sí tiene que ser conocido el orden. Sí, Si no, le va a costar igual que el evaluador. sí, porque teóricamente, o sea, el orden del grupo de clases es más difícil de, digamos, si tú te eliges un cuerpo de número, un orden y todo ello y calculas, y no tienes esa información, entonces como que yo creo que aquí hacen referencia a que quizás tienen una cota del orden del grupo para la cual trabajan con ese subgrupo, con esa cota, y no tener que trabajar con todo el grupo. Para el verificador. Claro, claro, sí, para el verificador. Y el evaluador no tiene ningún conocimiento, ¿no? Tiene que funcionar sin Sí. conocimiento. Ya. Sí, eso se hace también en curvas elípticas, ¿no? Pasa eso, que es el ataque de subgrupo, en el que te aseguras de que la multiplicación escalar va a caer en un subgrupo y entonces te atacan. Sí. Mm. Entonces ahí hay algunas ideas interesantes. No sé, es cuestión de checarlo con cuidado, Alex. Ya. Gracias. Sí, a la hora. Ok, bueno, si no hay más preguntas y si no las vamos guardando ahí para, para las próximas sesiones. Entonces lo dejamos hasta aquí. No sé, ¿parece? Muy bien. ¿Sí? Y entonces Continuaríamos nos el veríamos el próximo viernes. próximo viernes. Muy bien. Ok. Gracias.